Durante 6 meses lloré todos los días la muerte de mi bebé recién nacido. Me dijeron que había nacido con complicaciones y que no había sobrevivido. Ayer descubrí que mi hijo está vivo, que mi cuñada se lo llevó del hospital mientras yo estaba sedada, y que toda mi familia política sabía la verdad. Mi bebé ha estado viviendo a solo 3 horas de mi casa, siendo criado por la mujer que me robó la maternidad. Esta es la historia más devastadora y retorcida que he vivido. No sé ni cómo empezar a contar esta historia porque cada vez que la pienso me parece imposible que sea real. Mi nombre es Carmen, tengo 26 años, y hasta ayer vivía con el dolor más profundo que una madre puede experimentar, la pérdida de un hijo. Hace 6 meses di a luz a mi primer bebé, un niño que mi esposo Rodrigo y yo habíamos estado esperando durante 3 años de matrimonio. El embarazo había sido perfecto, sin complicaciones, y estábamos emocionados de conocer finalmente a nuestro hijo Santiago. El parto comenzó normalmente, pero durante las últimas horas hubo complicaciones. Perdí mucha sangre y los doctores tuvieron que sedarme para hacer una cesárea de emergencia. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue escuchar el llanto de mi bebé. Cuando desperté horas después, mi esposo Rodrigo estaba llorando al lado de mi cama. Sus primeras palabras fueron: Carmen, lo siento mucho. Santiago no lo logró. Me dijeron que mi bebé había nacido con graves problemas cardíacos que no habían sido detectados durante el embarazo. Que había vivido solo unas pocas horas y que había muerto mientras yo estaba inconsciente. Que habían tratado de salvarlo pero que las complicaciones habían sido demasiado severas. Mi mundo se destruyó en ese momento. El dolor era tan intenso que no podía ni respirar. Había llevado a mi bebé en mi vientre durante 9 meses, había sentido cada patada, cada movimiento, había planeado su futuro, y de repente me decían que se había ido. Los doctores me explicaron que debido a las complicaciones durante el parto y la pérdida del bebé, era mejor que no viera el cuerpo para preservar los recuerdos positivos del embarazo. Rodrigo apoyó esta decisión, diciendo que él tampoco quería recordar a Santiago de esa manera. Mi suegra, Esperanza, también estuvo de acuerdo. Mija, me dijo, es mejor que recuerdes a tu bebé como el angelito perfecto que llevaste en tu vientre, no como se veía al final. En mi estado de dolor y confusión, acepté su consejo. Nunca vi a mi bebé. Tuvimos un funeral pequeño con un ataúd cerrado. Toda la familia de Rodrigo estuvo presente, sus padres, sus 3 hermanos, sus hermanas. Todos me dieron el pésame y me consolaron durante la ceremonia. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Caí en una depresión profunda. No podía comer, no podía dormir, no podía funcionar. Todo me recordaba a Santiago, la habitación del bebé que habíamos preparado, la ropa que habíamos comprado, los juguetes que familiares nos habían regalado. Rodrigo trató de ser comprensivo al principio, pero después de unos meses empezó a mostrar frustración con mi proceso de duelo. Carmen, me decía, tienes que seguir adelante. Podemos intentar tener otro bebé cuando estés lista. Pero yo no estaba lista. No podía imaginar reemplazar a Santiago con otro bebé. Mi suegra, Esperanza, también empezó a presionarme para que siguiera con mi vida. Mija, me decía, Dios tiene un plan. Tal vez Santiago no era el bebé que estaba destinado para ustedes. Estos comentarios me molestaban profundamente, pero yo estaba tan perdida en mi dolor que no tenía energía para confrontar a nadie. Durante este tiempo, noté que mi cuñada Beatriz, la hermana menor de Rodrigo, había estado muy ausente de la familia. Antes del nacimiento de Santiago, Beatriz y yo éramos muy cercanas. Ella había estado emocionada por convertirse en tía y había sido muy involucrada durante mi embarazo. Pero después de la muerte de Santiago, Beatriz raramente aparecía en reuniones familiares. Cuando preguntaba por ella, la familia me decía que estaba pasando por un momento difícil o que estaba muy ocupada con el trabajo. Beatriz vivía en otra ciudad, como a 3 horas de distancia, así que su ausencia no me pareció completamente extraña, pero sí notaba que antes hablábamos frecuentemente por teléfono y ahora apenas recibía mensajes de texto de ella. Las pocas veces que hablamos después de la muerte de Santiago, Beatriz parecía incómoda y la conversación era muy breve. Lo siento mucho por Santiago, me decía. Si necesitas algo, házmelo saber. Pero nunca profundizaba en el tema y siempre encontraba excusas para terminar la llamada rápidamente. Yo atribuí su comportamiento al hecho de que probablemente no sabía cómo consolarme o que mi dolor la ponía incómoda. 3 meses después de la muerte de Santiago, decidí que quería ver su tumba.
Durante el funeral había estado tan sedada y en shock que no había prestado mucha atención al cementerio o la ubicación específica. Cuando le dije a Rodrigo que quería visitar la tumba, se puso muy nervioso. Carmen, me dijo, ¿estás segura de que eso es buena idea? Tu terapeuta dijo que necesitas enfocarte en sanar, no en revivir el dolor. Necesito verlo, insistí. Necesito tener un lugar donde pueda ir a hablarle. Rodrigo finalmente accedió a acompañarme al cementerio. Cuando llegamos, caminamos por varias secciones del cementerio sin encontrar la tumba de Santiago. Rodrigo parecía cada vez más nervioso y confundido. Debe estar por aquí, decía, pero era obvio que no sabía dónde estaba. Finalmente fuimos a la oficina del cementerio para preguntar por la ubicación de la tumba de Santiago Medina. El empleado revisó sus registros durante varios minutos. Lo siento, nos dijo finalmente, no tengo registro de ningún entierro con ese nombre en los últimos 6 meses. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo es posible?, le pregunté. Tal vez fue enterrado bajo un nombre diferente, sugirió el empleado. ¿Pueden darme más detalles sobre el funeral? Rodrigo se veía pálido y sudoroso. Debe haber un error, murmuró. Después de revisar más registros, el empleado confirmó que no había habido ningún entierro de un bebé en las fechas que nosotros recordábamos. Tal vez fue cremado en lugar de enterrado, sugirió Rodrigo cuando salimos de la oficina. Pero yo sabía que habíamos decidido el entierro, no la cremación. Recordaba esa conversación específicamente. Esa noche confronté a Rodrigo sobre las inconsistencias. Rodrigo, le dije, algo no está bien. ¿Por qué no hay registro de la tumba de Santiago? Rodrigo se puso muy a la defensiva. Carmen, probablemente es solo un error burocrático. Los registros del cementerio son un desastre. Entonces, ¿dónde está enterrado nuestro hijo? No lo sé, admitió Rodrigo. Tal vez mi mamá recuerda mejor los detalles. Yo estaba tan devastado que no me acuerdo de todo. Esa respuesta me pareció extraña porque Rodrigo había sido quien había organizado todos los detalles del funeral. Al día siguiente llamé a mi suegra Esperanza para preguntarle sobre la tumba de Santiago. Su reacción fue similar a la de Rodrigo, nerviosismo, evasivas, y sugerencias de que tal vez había problemas con el papeleo. Mija, me dijo, ¿por qué es tan importante encontrar la tumba? Santiago está en el cielo, no en la tierra. Porque necesito un lugar donde pueda ir a estar cerca de él, le expliqué. Puedes hablar con Santiago desde cualquier lugar, me respondió Esperanza. Él te escucha sin importar dónde estés. Esa conversación me dejó con más preguntas que respuestas. Durante las siguientes semanas, empecé a notar más inconsistencias en la historia de la muerte de Santiago. Cuando trataba de recordar detalles específicos del hospital, del doctor, de los procedimientos, nadie podía darme información clara. Carmen, me decía Rodrigo cuando hacía preguntas, estás obsesionándote con detalles que no van a traer a Santiago de vuelta. Necesitas enfocarte en sanar. Pero yo no podía dejar de sentir que algo estaba mal. Decidí contactar al hospital donde había dado a luz para obtener copias de mi expediente médico. Cuando llamé al hospital, me dijeron que podía solicitar mis registros médicos, pero que necesitaba hacer la solicitud en persona con identificación. Una semana después, fui sola al hospital para solicitar mi expediente. La enfermera que me atendió revisó el sistema computacional durante varios minutos. Señora Medina, me dijo finalmente, sus registros muestran que usted dio a luz a un bebé varón saludable el 15 de marzo. No hay ninguna nota sobre complicaciones cardíacas o muerte del bebé. Me quedé sin palabras. ¿Cómo? Según nuestros registros, continuó la enfermera, su bebé fue dado de alta del hospital 3 días después del nacimiento en perfecto estado de salud. ¿Dado de alta a quién?, pregunté con voz temblorosa. La enfermera revisó la información más cuidadosamente. El bebé fue entregado a Beatriz Medina. ¿Es un familiar suyo? El mundo se me vino abajo. Beatriz era mi cuñada. La hermana de Rodrigo. ¿Hay alguna explicación sobre por qué el bebé fue entregado a ella?, pregunté. Los registros indican que había una orden médica debido a su estado postoperatorio, me explicó la enfermera. Aparentemente usted no estaba en condiciones de cuidar al bebé inmediatamente, así que fue entregado temporalmente a un familiar. ¿Pero por qué nadie me dijo que mi bebé estaba vivo? La enfermera se veía confundida. Señora,
según nuestros registros, su bebé está vivo y bien. No entiendo por qué le dijeron lo contrario. Salí del hospital en estado de shock absoluto. Mi bebé estaba vivo. Santiago estaba vivo y había estado vivo durante 6 meses. Beatriz tenía a mi hijo. Durante el viaje a casa, traté de procesar toda la información. ¿Cómo era posible que toda mi familia me hubiera mentido durante 6 meses? ¿Por qué Beatriz se había llevado a mi bebé? ¿Dónde estaba Santiago ahora? Cuando llegué a casa, Rodrigo aún no había regresado del trabajo. Decidí que necesitaba más información antes de confrontar a nadie. Llamé al hospital otra vez y pedí hablar con el doctor que había atendido mi parto. El doctor me confirmó que Santiago había nacido saludable, sin complicaciones cardíacas, y que había sido un bebé completamente normal. Su cuñada vino al hospital al día siguiente del parto, me explicó el doctor. Ella tenía documentos que la autorizaban a llevarse al bebé temporalmente mientras usted se recuperaba. ¿Qué documentos? Documentos firmados por su esposo, dándole custodia temporal, me dijo el doctor. Rodrigo había firmado documentos dándole mi bebé a Beatriz sin mi conocimiento. Doctor, le pregunté, ¿por qué nadie me dijo que mi bebé estaba vivo cuando desperté? Señora Medina, me respondió el doctor, yo no estuve presente cuando usted despertó. Pero según mis notas, su familia iba a manejar la explicación sobre los arreglos temporales de custodia. Mi familia había decidido no decirme que mi bebé estaba vivo. Cuando Rodrigo llegó a casa esa noche, lo estaba esperando con toda la información que había obtenido. Rodrigo, le dije, acabo de venir del hospital. Sé que Santiago está vivo. Rodrigo se puso pálido inmediatamente. No trató de negar nada. Carmen, me dijo, puedo explicarte todo. Explícame, le grité. Explícame cómo mi hijo lleva 6 meses vivo y nadie me lo dijo. Rodrigo se sentó y se puso la cabeza entre las manos. Carmen, me dijo, la situación es muy complicada. No me importa qué tan complicada sea. Quiero saber dónde está mi hijo. Rodrigo empezó a contarme la verdad, y con cada palabra que decía, mi mundo se volvía más surrealista. Cuando Santiago nació, me explicó Rodrigo, tú estabas muy mal después del parto. Los doctores no sabían si ibas a sobrevivir. Había mucha sangre, muchas complicaciones. Y Beatriz estaba en el hospital cuando Santiago nació, continuó Rodrigo. Ella había estado tratando de tener hijos durante años sin éxito. Había tenido 3 abortos consecutivos en los últimos 2 años. ¿Qué tiene que ver eso con mi hijo? Beatriz estaba devastada por sus pérdidas, me explicó Rodrigo. Cuando vio a Santiago, y vio que tú estabas tan mal, se ofreció a cuidarlo temporalmente. ¿Temporalmente? Sí, me dijo Rodrigo. El plan era que ella cuidara a Santiago hasta que tú te recuperaras completamente. Entonces, ¿por qué no me dijeron la verdad cuando desperté? Rodrigo tardó mucho en responder. Porque cuando despertaste, ya habías estado inconsciente por 3 días, me dijo finalmente. Y durante esos 3 días, Beatriz se había encariñado mucho con Santiago. ¿Qué significa eso? Significa que ella no quería devolverlo, admitió Rodrigo. No podía creer lo que estaba escuchando. Rodrigo, le dije, ¿me estás diciendo que tu hermana se quedó con mi bebé porque no quería devolverlo? Carmen, la situación se complicó muy rápido, me explicó Rodrigo. Beatriz había estado cuidando a Santiago día y noche. Había desarrollado una conexión muy fuerte con él. Es mi hijo. Lo sabemos, me dijo Rodrigo. Pero también sabíamos cuánto Beatriz quería un bebé y cuánto había sufrido con sus pérdidas. ¿Y decidieron darle mi bebé para consolada? No decidimos nada permanente, insistió Rodrigo. El plan siempre fue temporal. Entonces, ¿por qué me dijeron que había muerto? Rodrigo se veía avergonzado y culpable. Porque pensamos que sería más fácil para ti, me dijo. ¿Más fácil? Carmen, después del parto estabas muy débil, muy emocional. Los doctores dijeron que necesitabas tiempo para recuperarte física y emocionalmente. ¿Y decidieron que la mejor manera de ayudarme era haciéndome creer que mi hijo había muerto? Pensamos que si sabías que Santiago estaba vivo pero que no podías cuidarlo, eso te causaría más estrés, me explicó Rodrigo. Rodrigo, eso no tenía ningún sentido.
En ese momento nos pareció lo correcto, insistió Rodrigo. Beatriz estaba cuidando muy bien a Santiago, tú necesitabas tiempo para sanar, y pensamos que eventualmente podríamos resolver la situación. ¿Qué situación? Es mi hijo. Lo sé, me dijo Rodrigo. Pero las cosas se complicaron. ¿Cómo se complicaron? Rodrigo suspiró profundamente. Beatriz no quiere devolver a Santiago, me dijo. ¿Cómo que no quiere devolverlo? Carmen, durante estos 6 meses, Beatriz ha sido la única madre que Santiago ha conocido. Ella lo alimenta, lo baña, juega con él, duerme con él. Para Santiago, Beatriz es su mamá. Esas palabras me destrozaron completamente. ¿Y dónde encajo yo en todo esto?, le pregunté llorando. No lo sé, admitió Rodrigo. Esa es la parte complicada. Rodrigo, le dije, llévame donde está mi hijo ahora mismo. Carmen, no puedo hacer eso sin hablar con Beatriz primero. ¿Por qué necesitas hablar con Beatriz? Es mi hijo. Porque Beatriz ha estado cuidando a Santiago durante 6 meses, me explicó Rodrigo. Ella tiene derechos también. Ella no tiene ningún derecho. Me robó a mi bebé. Ella no lo robó, insistió Rodrigo. Nosotros se lo dimos. Sin mi consentimiento. Tú estabas inconsciente, me recordó Rodrigo. Eso no te daba derecho a regalar a mi hijo. En ese momento me di cuenta de la magnitud de la traición. No solo Beatriz me había robado a mi bebé, sino que mi propio esposo había sido cómplice. ¿Quién más sabía?, le pregunté a Rodrigo. Rodrigo se veía miserable. Carmen. ¿Quién más sabía que mi hijo estaba vivo? Toda la familia, admitió Rodrigo. ¿Tu familia completa ha sabido durante 6 meses que Santiago estaba vivo? Sí. ¿Incluyendo a tus padres? Sí. ¿Y todos decidieron mentirme? Carmen, todos pensamos que era lo mejor para ti en ese momento. No podía creer que durante 6 meses, toda la familia de Rodrigo había sabido que mi hijo estaba vivo mientras yo lloraba su muerte todos los días. Rodrigo, le dije, ¿cómo pudiste verme llorar durante 6 meses sabiendo que Santiago estaba vivo? Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, me dijo Rodrigo. Pero cada día que pasaba, se volvía más difícil decirte la verdad. ¿Por qué? Porque sabía que te ibas a sentir exactamente como te sientes ahora, me explicó. Sabía que ibas a odiarme. Sabía que ibas a odiar a mi familia. Con razón. Y también, continuó Rodrigo, sabía que Beatriz no iba a devolver a Santiago voluntariamente. ¿Qué significa eso? Significa que iba a ser una batalla legal, me explicó Rodrigo. Beatriz ha estado cuidando a Santiago como su propio hijo. Ella lo registró con su apellido. Para todos los efectos legales, Santiago es hijo de Beatriz. El mundo se me vino abajo otra vez. ¿Cómo que lo registró con su apellido? Beatriz obtuvo documentos legales que la establecen como la madre de Santiago, me explicó Rodrigo. ¿Cómo es eso posible? Porque cuando Santiago nació, tú estabas inconsciente y yo firmé documentos dándole custodia temporal a Beatriz, me explicó Rodrigo. Beatriz usó esos documentos para obtener custodia permanente. Eso es fraude. Técnicamente, no, me dijo Rodrigo. Los documentos eran legales. Pero no tenías derecho a firmar esos documentos sin mi consentimiento. Carmen, tú estabas en coma. Alguien tenía que tomar decisiones sobre Santiago. La decisión debería haber sido cuidarlo hasta que yo despertara, no regalárselo a tu hermana. Rodrigo no podía negar eso. ¿Dónde está Santiago ahora?, le pregunté. Está viviendo con Beatriz en su apartamento, me dijo Rodrigo. Llévame ahí ahora. Carmen, no podemos simplemente aparecer sin avisar. Es mi hijo. Pero Beatriz no sabe que tú sabes la verdad, me explicó Rodrigo. Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero que llamemos a Beatriz y le expliquemos que descubriste la verdad, y que arreglemos una reunión civilizada. ¿Una reunión civilizada?, le grité. Rodrigo, ella me robó a mi bebé. Carmen, por favor entiende que esta situación es complicada para todos, me dijo Rodrigo. No es complicada. Es simple. Quiero a mi hijo. Esa noche llamamos a Beatriz. Cuando Rodrigo le dijo que yo había descubierto la verdad,
su reacción fue inmediata y defensiva. Como se enteró, fue lo primero que preguntó: no, lo siento, o vamos a arreglar esto. Rodrigo le explicó que yo había ido al hospital. Bueno, dijo Beatriz, supongo que era inevitable. Beatriz, le dije, tomando el teléfono, quiero ver a mi hijo. Carmen, me respondió Beatriz, entiendo que estés molesta, pero Santiago está muy bien conmigo. No me importa que también esté. Es mi hijo. Carmen, Santiago no te conoce, me dijo Beatriz. Para él, yo soy su mamá. Porque tú me lo robaste. Yo no te robé nada, insistió Beatriz. Santiago me fue entregado legalmente cuando tú no podías cuidarlo. Porque estaba inconsciente, no porque no quisiera cuidarlo. Carmen, me dijo Beatriz, ¿realmente crees que después de 6 meses puedes simplemente llevarte a Santiago y pretender que nada pasó? Sí. Exactamente eso. Santiago tiene rutinas, tiene vínculos, tiene una vida establecida, me explicó Beatriz. Arrancarlo de todo eso sería traumático para él. Traumático sería seguir separado de su verdadera madre. Su verdadera madre soy yo, me dijo Beatriz. Yo he estado despierta con él todas las noches durante 6 meses. Yo le cambio los pañales, yo lo alimento, yo juego con él. Porque tú me robaste esa oportunidad. Carmen, me dijo Beatriz, necesitas aceptar que la situación ha cambiado. Santiago es mi hijo ahora. Santiago nunca va a ser tu hijo. Los documentos legales dicen lo contrario, me respondió Beatriz. Esa conversación me confirmó que Beatriz no tenía ninguna intención de devolverme voluntariamente a Santiago. Al día siguiente, contraté a un abogado especializado en casos de custodia. Cuando le expliqué la situación al abogado, se quedó en silencio por varios minutos. Señora Medina, me dijo finalmente, este es uno de los casos más complicados que he visto. ¿Por qué? Porque aunque usted es la madre biológica de Santiago, Beatriz ha sido la cuidadora legal durante 6 meses, me explicó el abogado. ¿Eso significa que no puedo recuperar a mi hijo? No significa eso, me aseguró el abogado. Pero significa que va a ser una batalla legal muy complicada. El abogado me explicó que tendríamos que probar que los documentos que Rodrigo había firmado eran fraudulentos o que habían sido obtenidos bajo circunstancias inapropiadas. También tendríamos que demostrar que yo era capaz de cuidar a Santiago y que separarlo de Beatriz sería en el mejor interés del niño. ¿Cuánto tiempo podría tomar esto?, le pregunté. Meses, me respondió el abogado. Tal vez años. No puedo esperar años para recuperar a mi hijo. Entiendo, me dijo el abogado. Pero estos casos requieren mucho tiempo porque los tribunales tienen que considerar el bienestar del niño por encima de todo. Durante las siguientes semanas, mi abogado empezó a construir el caso para recuperar a Santiago. Primero, obtuvimos todos los registros médicos que probaban que Santiago era mi hijo biológico y que había nacido saludable. Segundo, documentamos que yo nunca había consentido a que Santiago fuera entregado permanentemente a Beatriz. Tercero, empezamos a construir evidencia de que Beatriz había obtenido custodia de Santiago a través de engaño y manipulación. Cuarto, demostrar que yo era una madre capaz y que Santiago estaría mejor conmigo. Durante este tiempo, también me di cuenta de que mi matrimonio con Rodrigo estaba terminado. No podía perdonar el hecho de que había permitido que me robaran a mi bebé. No podía perdonar que me había mentido durante 6 meses. Y no podía perdonar que había priorizado los sentimientos de su hermana sobre los míos. Rodrigo, le dije una noche, cuando recupere a Santiago, me voy a divorciar de ti. Carmen, me dijo, sé que cometimos errores, pero podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué?, le pregunté. ¿Los 6 meses que perdí con mi hijo? ¿El dolor de pensar que estaba muerto? ¿La traición de toda tu familia? Podemos ir a terapia, me sugirió Rodrigo. No quiero ir a terapia contigo, le dije. Quiero recuperar a mi hijo y alejarme de todos ustedes. Rodrigo se veía devastado, pero yo no sentía ninguna simpatía por él. 2 semanas después de contratar al abogado, finalmente tuve mi primera oportunidad de ver a Santiago en 6 meses. Mi abogado había obtenido una orden judicial para una visita supervisada. El encuentro sería en la oficina de una trabajadora social, con Beatriz presente. Cuando llegué a la oficina, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Beatriz estaba sentada en una silla,
sosteniendo a un bebé hermoso de 6 meses. Era Santiago. Mi Santiago. Había crecido tanto durante los 6 meses que había perdido. Ya no era el recién nacido que había llevado en mi vientre. Era un bebé completamente desarrollado, con personalidad propia. Hola, Santiago, le dije con lágrimas en los ojos. Santiago me miró con curiosidad, pero no me reconoció. Para él, yo era una extraña. ¿Puedo cargarlo?, le pregunté a la trabajadora social. Por supuesto, me respondió. Cuando tomé a Santiago en mis brazos por primera vez en 6 meses, sentí una mezcla de alegría y tristeza indescriptible. Era mi bebé, pero también era un bebé que no me conocía. Santiago empezó a llorar inmediatamente cuando lo separé de Beatriz. Era obvio que me veía como una extraña y que quería regresar con la única madre que conocía. Está bien, mi amor, le susurré, soy tu mamá. Pero Santiago siguió llorando hasta que se lo regresé a Beatriz. Esa visita fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Ver a mi hijo preferir a la mujer que me lo había robado sobre mí era devastador. Después de la visita, la trabajadora social me explicó que iba a tomar tiempo para que Santiago desarrollara un vínculo conmigo. Ha pasado más tiempo con Beatriz que contigo, me dijo. Es natural que se sienta más cómodo con ella. ¿Pero va a recordar eventualmente que soy su mamá?, le pregunté. Los bebés no tienen memoria consciente de sus primeros meses de vida, me explicó la trabajadora social. Santiago no recuerda haber estado contigo después del nacimiento. Esas palabras me destrozaron porque me di cuenta de que Beatriz había logrado borrar completamente mi conexión inicial con Santiago. Durante las siguientes semanas, tuve varias visitas supervisadas con Santiago. Cada visita era emocionalmente agotadora. Santiago gradualmente empezó a acostumbrarse a mí, pero era obvio que yo seguía siendo una extraña para él. Me sonreía ocasionalmente, me dejaba jugar con él por periodos cortos, pero siempre quería regresar con Beatriz. La parte más dolorosa era ver lo cómodo que Santiago estaba con Beatriz. Ella conocía todos sus gustos, todas sus rutinas, todos sus sonidos. Sabía exactamente cómo consolarlo cuando lloraba, qué juguetes lo hacían feliz, cómo hacerlo reír. Yo, por otro lado, tenía que aprender todo desde cero. Tenía que conocer a mi propio hijo como si fuera el bebé de otra persona. Durante una de las visitas, Beatriz me hizo un comentario que me enfureció. Carmen, me dijo, puedo ver que Santiago no se siente cómodo contigo. ¿Realmente crees que es justo forzar esta situación? Es justo porque es mi hijo, le respondí. Pero él no te conoce como su mamá, insistió Beatriz. Para Santiago, esto debe ser confuso y aterrador. Es confuso porque tú me lo robaste. Carmen, me dijo Beatriz, ¿no sería mejor para Santiago que dejáramos las cosas como están? Él es feliz conmigo. Tiene estabilidad, amor, cuidado. Tendría todo eso conmigo también. ¿Pero por qué traumatizar a Santiago solo para satisfacer tus deseos de ser madre?, me preguntó Beatriz. Esa pregunta me molestó profundamente porque era típico de Beatriz convertir la situación como si yo fuera la egoísta. Beatriz, le dije, no son mis deseos de ser madre, soy su madre. Biológicamente, sí, me concedió Beatriz. Pero en todos los otros aspectos que importan, yo soy su madre. Estas conversaciones me hacían sentir como si estuviera loca. Beatriz hablaba como si ella fuera la víctima de la situación, como si yo le estuviera quitando algo que legítimamente le pertenecía. Mientras continuaba el proceso legal, también empecé a descubrir más detalles sobre cómo Beatriz había logrado llevarse a Santiago. Mi abogado investigó los documentos que Rodrigo había firmado y descubrió que Beatriz había traído los papeles al hospital, no los funcionarios del hospital. Beatriz había preparado los documentos con anticipación, como si hubiera estado planeando llevarse a Santiago desde antes de que yo diera a luz. También descubrimos que Beatriz había estado mintiendo sobre su trabajo durante los últimos meses. Le había dicho a su jefe que había adoptado un bebé y había tomado licencia de maternidad. Sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, todos creían que Santiago era su hijo adoptivo. Beatriz había construido una vida entera alrededor de la mentira de que Santiago era suyo. Mi abogado también descubrió que Beatriz había estado viendo a un psicólogo durante años por problemas de fertilidad y depresión relacionada con sus abortos. Su cuñada estaba desesperada por tener un hijo, me explicó mi abogado. Cuando se presentó la oportunidad con Santiago, ella la aprovechó.
¿Pero eso no demuestra que lo que hizo estuvo mal?, le pregunté. Demuestra motivación, me respondió el abogado. Pero los tribunales también van a considerar que ella ha sido una buena cuidadora para Santiago durante 6 meses. El caso se complicó aún más cuando el abogado de Beatriz argumentó que yo había abandonado a Santiago. Según su versión de los eventos, yo había estado tan traumatizada después del parto que había rechazado cuidar a Santiago, y Beatriz había intervenido para salvarlo. Su cliente estaba emocionalmente inestable después del parto, argumentó el abogado de Beatriz en la corte. Mi cliente pasó a cuidar al bebé por el bienestar del niño. Eso es mentira, grité durante la audiencia. Mi abogado tuvo que calmarme y recordarme que las explosiones emocionales no me ayudaban en el caso. El proceso legal duró 4 meses más. Durante ese tiempo, las visitas con Santiago continuaron, y gradualmente empezó a desarrollar más comodidad conmigo. Pero también durante ese tiempo, vi cómo la situación estaba afectando a Santiago. Él estaba confundido por tener 2 mujeres que lo trataban como hijo. A veces lloraba durante las transiciones entre las visitas. La trabajadora social reportó que Santiago mostraba signos de estrés por la situación inestable. El niño necesita consistencia, reportó la trabajadora social al juez. La situación actual está causando confusión y ansiedad. Esas palabras me aterrorizaron porque temía que el juez decidiera que era mejor para Santiago quedarse con Beatriz para evitar más trauma. Finalmente, después de 6 meses de batalla legal, el juez tomó su decisión. Aunque reconozco que la señorita Beatriz ha sido una cuidadora dedicada, dijo el juez, los derechos maternos de Carmen son innegables. Santiago será devuelto a la custodia de su madre biológica. Cuando escuché esas palabras, empecé a llorar de alivio. Sin embargo, continuó el juez, la transición debe ser gradual para minimizar el trauma al niño. Santiago pasará tiempo creciente con su madre durante las próximas 6 semanas hasta que la custodia sea completamente transferida. También ordenó que Beatriz tuviera derechos de visita limitados durante los primeros meses para ayudar con la transición de Santiago. Cuando salimos de la corte, Beatriz estaba llorando inconsolablemente. Carmen, me dijo, por favor no me quites a Santiago completamente. Es lo único que tengo. Por primera vez en todo el proceso, sentí una pizca de simpatía por Beatriz. Podía ver que realmente amaba a Santiago, aunque la manera en que había conseguido a Santiago estuviera completamente mal. Beatriz, le dije, puedes visitarlo. Pero necesitas entender que soy su madre. Lo entiendo, me dijo llorando. Solo por favor no me castigues negándome completamente el acceso a él. Durante las siguientes 6 semanas, Santiago hizo la transición gradual a vivir conmigo. Al principio era difícil. Santiago lloraba mucho, especialmente durante las noches. Estaba acostumbrado a las rutinas de Beatriz y se sentía confundido por los cambios. Pero gradualmente, empezamos a desarrollar nuestro propio vínculo. Santiago empezó a reconocer mi voz, mi olor, mi toque. Empezó a sonreírme más frecuentemente. Empezó a calmarse cuando lo consolaba. El día que Santiago finalmente se quedó a dormir toda la noche en mi casa, lloré de felicidad. Era la primera vez que mi hijo había dormido bajo mi techo. Durante este tiempo, también finalicé mi divorcio de Rodrigo. Carmen, me dijo Rodrigo durante nuestra última conversación, sé que nunca podrás perdonarme, pero quiero que sepas que mi intención nunca fue lastimarte. Tus intenciones no importan, le respondí. Tus acciones causaron un daño irreparable. ¿Podré ver a Santiago?, me preguntó. Santiago puede conocer a su padre cuando sea lo suficientemente mayor para entender la situación, le dije. Pero no antes. Rodrigo aceptó mi decisión sin pelear. También corté todo contacto con la familia de Rodrigo, excepto con Beatriz debido a los derechos de visita ordenados por el juez. Las visitas con Beatriz fueron incómodas al principio, pero gradualmente desarrollamos una relación civil por el bien de Santiago. Carmen, me dijo Beatriz durante una de las visitas, sé que lo que hice estuvo mal. Pero quiero que sepas que amé a Santiago como si fuera mío. Lo sé, le respondí. Y Santiago va a crecer sabiendo que tú lo cuidaste cuando él te necesitaba. ¿Vas a contarle la verdad sobre lo que pasó?, me preguntó Beatriz. Cuando sea apropiado, le dije. Santiago va a saber toda la historia, pero de una manera que pueda entender y procesar. Ahora, un año después de recuperar a Santiago, nuestra vida finalmente se siente normal. Santiago es un niño feliz y saludable.
Ha desarrollado un vínculo fuerte conmigo y me reconoce claramente como su madre. También mantiene una relación con Beatriz, quien lo visita 2 veces al mes. Santiago la quiere, pero entiende que yo soy su mamá y que mi casa es su hogar. Beatriz ha estado en terapia intensiva para procesar su comportamiento y para aprender maneras saludables de lidiar con su deseo de ser madre. Carmen, me dijo Beatriz recientemente, he decidido buscar adopción oficial en lugar de otras alternativas. Me alegra que Beatriz esté buscando maneras apropiadas de convertirse en madre. En cuanto a Rodrigo, no he hablado con él desde el divorcio. He escuchado a través de conocidos mutuos que está arrepentido y que ha estado yendo a terapia también. Tal vez algún día, cuando Santiago sea mayor, permitiré que Rodrigo sea parte de su vida. Pero por ahora, Santiago y yo estamos bien como familia de 2. La experiencia completa me cambió de maneras que nunca esperé. Me hizo entender la importancia de confiar en mis instintos. Cuando sentía que algo estaba mal con la historia de la muerte de Santiago, debería haber investigado más agresivamente. Me hizo entender que algunas personas son capaces de traiciones inimaginables, incluso personas que supuestamente te aman. Pero también me hizo entender la fuerza del vínculo madre-hijo. A pesar de que Santiago y yo estuvimos separados durante sus primeros 6 meses de vida, pudimos desarrollar una conexión fuerte una vez que estuvimos juntos. Para cualquier persona que pueda estar leyendo esto y que esté pasando por algo similar, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, investiguen. No acepten explicaciones que no tienen sentido, especialmente cuando se trata de sus propios hijos. Y busquen ayuda legal inmediatamente. No traten de resolver estas situaciones por su cuenta. También quiero decir que, aunque recuperé a Santiago, los 6 meses que perdí con él nunca van a regresar. No pude estar presente para sus primeras sonrisas, sus primeras carcajadas, sus primeros intentos de sentarse. Esos momentos se perdieron para siempre. Pero he aprendido a enfocarme en el presente y el futuro en lugar del pasado. Santiago y yo tenemos toda una vida por delante para crear recuerdos hermosos juntos. La traición de mi familia política fue devastadora, pero también me liberó de relaciones tóxicas que probablemente habrían causado problemas durante años. Santiago ahora está rodeado solo de personas que lo aman genuinamente y que respetan nuestro vínculo madre-hijo. Y aunque la experiencia fue la más dolorosa de mi vida, también me hizo más fuerte y más determinada a proteger a mi hijo. Nunca más voy a permitir que alguien manipule o controle mi relación con Santiago. Y nunca más voy a permitir que alguien me convenza de que debo aceptar una situación que no se siente correcta. Santiago es mi hijo, y siempre será mi hijo. Y voy a asegurarme de que él crezca sabiendo que su mamá luchó por él y que nunca se rindió, sin importar cuánto tiempo tomara o cuánto dolor causara. Esa es la historia de cómo perdí a mi bebé durante 6 meses y cómo logré recuperarlo. Es una historia que nunca pensé que tendría que vivir, pero que me enseñó el verdadero significado del amor maternal y la importancia de nunca rendirse cuando luchas por lo que más amas.